La amante de mi marido rió y dijo, él me eligió porque soy mejor. No sabía que pasaría la noche siguiente sola porque yo iba a quitarle todo lo que tenía. El agudo timbre de mi teléfono rompió el silencio de la noche, despertándome de golpe. Lo busqué a tientas en la mesita de noche, mi corazón ya palpitaba con una sensación de mal presentimiento. El brillo de la pantalla iluminó la oscuridad, y sentí un escalofrío al leer el mensaje de un número desconocido. Hola Olivia, soy Sofía. Solo quería que supieras que tu querido marido, Mark, está en mi cama esta noche. Me eligió porque soy mejor que tú en todos los sentidos. Qué mala suerte la tuya. Antes de empezar, quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando de estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Empecemos. Por un momento, no pude respirar. Sentí como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación, reemplazado por una sensación sofocante de traición e ira. Mark había jurado que trabajaría hasta tarde esa noche, que estaba a punto de lograr un gran avance en su caso. Pero ahora la amarga verdad estaba expuesta ante mí, no estaba quemando el aceite de medianoche en la oficina. Estaba enredado entre las sábanas con otra mujer, una mujer que tenía la audacia de exhibir su aventura en mi cara. Las lágrimas me picaban los ojos mientras apretaba el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Preguntas giraban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto a mis espaldas? ¿Lo sabían nuestros amigos, susurrando y riendo de la pobre e inconsciente Olivia? Cada beso, cada caricia, cada «te amo» era solo una mentira. ¿Una frase vacía para mantenerme complaciente mientras él buscaba sus emociones en otra parte? Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con engullirme, una chispa de furia se encendió en mi interior. Ardió a través de la bruma del dolor y la humillación, quemando los últimos vestigios de la esposa sumisa y confiada que alguna vez fui. ¿Cómo se atrevía esta mujer, esta Sofía, a contactarme de esta manera? ¿Cómo se atrevía a regodearse en mi miseria, atormentándome con su supuesta superioridad? ¿Y cómo se atrevía Mark, el hombre a quien le había entregado mi corazón y mi alma, a traicionarme tan cruelmente después de todos los años que habíamos compartido? En ese momento, mientras estaba sentada allí con mi mundo desmoronándose a mi alrededor, algo dentro de mí se rompió. El dolor y la incredulidad se endurecieron en una resolución fría e inflexible. Me negué a ser una víctima, a escabullirme lamiendo mis heridas mientras ellos continuaban sin importarle nada. No, los haría pagar por cada gramo de dolor que me habían infligido. Les mostraría el verdadero significado de las consecuencias. Mis dedos volaron sobre la pantalla mientras escribía mi respuesta: disfrútalo mientras dure, Sofía. Después de esta noche, pasarás muchas noches sola porque voy a quitarle todo, y no quedará nada para ti. Presioné enviar con una sombría sensación de satisfacción, imaginando la sonrisa arrogante desvaneciéndose de sus labios al leer mis palabras. No tenía ni idea de con quién estaban tratando, ni la más mínima idea de las profundidades a las que estaba dispuesta a llegar en nombre de la retribución. Tiré el teléfono a un lado y dejé caer mis piernas al borde de la cama, mi mente ya girando con los comienzos de un plan. Contrataría al abogado de divorcios más despiadado de la ciudad, alguien que no se inmutara ante la idea de dejar a Mark sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Congelaría nuestras cuentas conjuntas y escondería cada centavo que él creía que era suyo. Y en cuanto a Sofía, desenterraría cada esqueleto en su armario, cada secreto sucio que creía enterrado. Me aseguraría de que su preciada reputación quedara hecha jirones, su nombre sinónimo de escándalo y vergüenza. Mientras caminaba por el suelo del dormitorio, el mismo suelo donde Mark y yo habíamos bailado en nuestra noche de bodas, ebrios de amor y promesas, una calma escalofriante se apoderó de mí. La mujer que había sido, la mujer que había creído en el cuento de hadas del felices para siempre, se había ido. En su lugar se encontraba alguien más duro, más frío, más calculador, alguien que no descansaría hasta haber recuperado todo lo que le habían robado. Encendí la luz y vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban enrojecidos e hinchados, pero había un brillo acerado en ellos que nunca antes había estado allí. Casi no reconocía a la mujer que me miraba, pero quizás eso era lo mejor. La vieja Olivia era demasiado suave, demasiado ingenua para hacer lo que tenía que hacerse. Inspiré profundamente, me enderecé y me encogí de hombros. No había vuelta atrás.
Mark y Sofía habían comenzado esta guerra, pero yo sería la que la terminaría. Y cuando el polvo se asentara, aprenderían de la manera más difícil que nadie, absolutamente nadie. Se metía con Olivia Martínez y salía ileso. Con un último asentimiento a mi reflejo, salí del dormitorio, lista para poner mi plan en marcha. ¿Querían jugar sucio? Bueno, no tenía ni idea de lo sucia que podía llegar a ser. Y cuando terminara con ellos, lamentarían el día en que se atrevieron a subestimarme. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a asomarse entre las cortinas cuando me senté a la mesa de la cocina, con una humeante taza de café entre las manos. No había dormido ni un segundo desde que el mensaje de texto de Sofía había destrozado mi mundo, mi mente demasiado consumida por los detalles de mi plan de venganza. Sabía que no podía confrontar a Mark y Sofía con nada más que mis propias sospechas y sentimientos heridos. Necesitaba pruebas concretas de su aventura, algo innegable que pudiera usar para destruirlos a ambos. Y para eso, necesitaba ayuda. Busqué mi teléfono y hojeé mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba, Jack Reeves, investigador privado. Conocí a Jack hace años cuando ayudó a una amiga mía a través de un divorcio desagradable. Era conocido por su discreción, su minuciosidad y su disposición a doblar las reglas cuando era necesario. Respiré hondo y presioné el botón de llamada. Jack respondió a la segunda llamada, su voz ronca ya alerta a pesar de la hora temprana. Investigaciones Reeves, ¿cómo puedo ayudarla? Jack, soy Olivia Martínez. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Olivia? ¿La esposa de Mark? ¿Qué sucede? Tragué saliva, las palabras se me atascaban en la garganta. Mark me engaña, Jack. Con una mujer llamada Sofía. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre su aventura. Necesito pruebas. Jack dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea, Olivia. Lamento escuchar eso. No te preocupes, llegaré al fondo del asunto. ¿Tienes alguna información sobre esta Sofía? Un apellido, donde trabaja, cualquier cosa. Me esforcé al máximo, intentando recordar cualquier detalle que Mark pudiera haber mencionado de pasada. Creo que su apellido es ruso, y estoy bastante segura de que trabaja en el mismo bufete de abogados que Mark. Eso es todo lo que sé. Es un buen comienzo, dijo Jack. Comenzaré a investigar su pasado, a ver qué puedo encontrar. Mientras tanto, haré que uno de mis hombres siga a Mark, a ver si puede sorprenderlos en el acto. Obtendremos las pruebas que necesitas, Olivia, te lo prometo. Sentí un destello de esperanza ante la tranquilidad de Jack. Gracias, Jack. Lo aprecio más de lo que sabes. Oye, para eso estoy aquí. Haremos que ese bastardo pague por lo que ha hecho. Solo quédate tranquila y deja que yo me encargue. Terminé la llamada con una sensación de sombría satisfacción. Con Jack en el caso, solo era cuestión de tiempo antes de que tuviera la munición que necesitaba para destapar la aventura de Mark y Sofía, pero no podía simplemente sentarme y esperar a que Jack hiciera su magia. Tenía mi propia investigación que hacer. Necesitaba saber todo sobre Sofía Russo, cada pequeño secreto sucio que alguna vez había intentado esconder. Encendí mi portátil y comencé mi búsqueda, mis dedos volando sobre las teclas. Perfiles de redes sociales, registros en línea, incluso las profundidades de la web oscura, no dejaría piedra sin remover. Si había un esqueleto en el armario de Sofía, lo encontraría. Pasaron horas mientras me perdía en la búsqueda. El mundo exterior se desvanecía hasta que no quedaba nada más que el brillo de la pantalla y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Pieza por pieza, comenzó a surgir una imagen de la mujer que había robado a mi marido. En la superficie, Sofía parecía la mujer perfecta, hermosa, exitosa, respetada en su campo. Pero a medida que profundizaba, comenzaron a aparecer grietas en esa fachada impecable. Había rumores de una aventura con un socio casado en su anterior bufete de abogados, rumores de acuerdos turbios y tácticas despiadadas para salir adelante. Parece que Sofía Russo no era ajena a jugar sucio para conseguir lo que quería. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro mientras me reclinaba en mi silla, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. Sofía no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Pensaba que podía entrar y robarme la vida sin consecuencias, pero me había subestimado, y esa sería su perdición.
Miré el reloj, dándome cuenta de que ya era tarde. Había estado tan consumida por mi investigación que las horas habían pasado desapercibidas. Pero no podía permitirme perder más tiempo. Tenía que pasar a la siguiente fase de mi plan. Volví a buscar mi teléfono, hojeando mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba, Emma Novak, mi mejor amiga desde la infancia y la única persona en la que sabía que podía confiar con mis secretos más oscuros. Presioné el botón de llamada y esperé, mi corazón martilleando en mi pecho. Emma respondió a la primera llamada, su voz cálida y familiar. Liv. Estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? Respiré hondo, preparándome para la conversación que estaba por venir. Necesito tu ayuda. Mark me ha engañado, y voy a hacer que él y su amante paguen, pero no puedo hacerlo sola. Hubo un momento de silencio aturdido al otro lado de la línea, luego, con una voz llena de sorpresa e ira a partes iguales, Emma habló, ese hijo de... Siempre supe que algo andaba mal con él. ¿Qué necesitas que haga, Liv? Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sentí una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de Emma. Con ella a mi lado y ya que en el caso, sabía que podía enfrentarme a lo que me esperaba. Reúnete conmigo en nuestro lugar habitual en 1 hora, dije. Tenemos mucho que hablar. Cuando terminé la llamada y tomé mis llaves, sentí que un propósito se asentaba sobre mí. Las piezas estaban encajando en su lugar, los jugadores se reunían en el tablero, y cuando llegara el momento, atacaría con una venganza que dejaría a Mark y Sofía tambaleándose. No tenían idea de lo que se les venía encima, pero pronto aprenderían el precio de la traición, y yo sería la que les enseñaría esa lección, sin importar el costo. La cafetería estaba llena de gente a la hora del almuerzo cuando me deslicé en la cabina frente a Emma. Ya me estaba esperando, sus ojos muy abiertos por la preocupación y un latte humeante entre sus manos. Bueno, cuenta, dijo sin preámbulos. Dime todo. Respiré hondo y dejé que toda la sórdida historia saliera a flote, las noches tardías, el comportamiento distante, y finalmente, el escalofriante mensaje de texto de Sofía que había destrozado mi mundo. Emma escuchó con creciente horror, su rostro una máscara de sorpresa e ira. Ese bastardo, siseó cuando terminé. Y esa Sofía suena como una verdadera mala persona. ¿Qué vas a hacer, Liv? Me incliné hacia adelante, mi voz baja e intensa. Voy a hacerles pagar. Ya he contratado a un investigador privado para desenterrar la suciedad de su aventura, pero necesito más que solo evidencia. Necesito golpearlos donde les duela. Emma asintió lentamente, frunciendo el ceño pensativa. Primero necesitas protegerte, Liv. ¿Has pensado en hablar con un abogado? Negué con la cabeza. Todavía no, pero sé que necesito hacerlo. No puedo dejar que Mark me sorprenda con una demanda de divorcio. Necesito estar un paso adelante. Puede que conozca a alguien que pueda ayudar, dijo Emma lentamente. Mi prima, Audrey, es una abogada de divorcios en la ciudad. Es un verdadero tiburón en la corte. Si alguien puede asegurarse de que salgas ganando, es ella. Sentí un destello de esperanza ante las palabras de Emma. ¿Puedes organizar una reunión? Necesito hablar con ella lo antes posible. Considera que está hecho, dijo Emma, sacando ya su teléfono. Te enviaré su información tan pronto como la tenga. Crucé la mesa y le apreté la mano a Emma, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable. Gracias, Em. No sé qué haría sin ti. Emma sonrió, sus ojos feroces con determinación. Para eso son las mejores amigas, Liv. Superaremos esto juntas, y nos aseguraremos de que Mark y Sofía lamenten el día en que se metieron contigo. 2 días después, me encontré sentada en la lujosa oficina de Audrey Novak, abogada de divorcios extraordinaria. Era una mujer impresionante, de poco más de 40 años, con penetrantes ojos azules y una actitud seria que inmediatamente me tranquilizó. Emma me informó de tu situación, dijo Audrey, yendo directamente al grano. Lamento que estés pasando por esto, Olivia, pero te prometo que nos aseguraremos de que salgas de este divorcio con todo lo que te corresponde. Asentí, sintiendo que una sensación de alivio me invadía. ¿Qué necesito hacer? Audrey se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Lo primero que debemos hacer es asegurar tu futuro financiero. Necesitaré acceso a todas tus cuentas y activos conjuntos.
Necesitaremos actuar rápidamente para congelar el acceso de Mark y proteger tu parte. Tragué saliva, la realidad de la situación me golpeaba de nuevo. Puedo darte esa información, pero ¿qué pasa con los activos ocultos de Mark? Sé que tiene dinero en cuentas que yo desconozco. Los ojos de Audrey se entrecerraron. Déjamelo a mí. Tengo un contador forense en nómina que se especializa en rastrear activos ocultos en casos de divorcio. Créeme, no dejaremos piedras sin remover, Olivia. Tienes mi palabra. Sentí una sensación de sombría satisfacción ante la seguridad de Audrey. Mark pensaba que era muy listo, escondiendo su pequeño nido de huevos, pero me había subestimado, y con Audrey de mi lado, no sabría lo que le golpeaba. Hay una cosa más, dije lentamente. Quiero asegurarme de que Sofía no salga ilesa de esto. Necesita pagar por lo que ha hecho. Audrey asintió, un brillo de acero en sus ojos. Tengo algunas ideas al respecto. Déjame a Sofía, Olivia. Cuando termine con ella, desearía no haber visto nunca a tu marido. Salí de la oficina de Audrey sintiéndome más ligera que en días, una sensación de propósito y determinación me llenaba. Con Jack desenterrando la suciedad de la aventura, Audrey asegurando mi futuro financiero y Emma a mi lado, finalmente sentí que tenía una oportunidad de luchar. Pero incluso mientras salía a la brillante luz del sol, sabía que había una pieza más del rompecabezas que necesitaba poner en su lugar. Saqué mi teléfono y hojeé mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba, la doctora Amanda Hansen, mi terapeuta y confidente de los últimos 5 años. Dudé por un momento, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada. Siempre me había enorgullecido de ser fuerte, de manejar mis problemas por mi cuenta. Pero las palabras de Emma en la cafetería resonaban en mi mente, necesitaba protegerme, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Respiré hondo y presioné el botón, sintiendo una sensación de alivio cuando la cálida voz de la doctora Hansen llenó la línea. Olivia, qué grata sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Doctora Hansen, necesito su ayuda. Mark me ha estado engañando, y estoy luchando por sobrellevarlo. Necesito hablar con alguien antes de hacer algo de lo que me arrepienta. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego, con una voz llena de compasión y comprensión, la doctora Hansen habló, lo siento mucho, Olivia. Por supuesto, estoy aquí para ti. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana, y podemos hablar de todo? Elaboraremos un plan para ayudarte a procesar tus emociones de una manera saludable. Sentí una oleada de gratitud ante las palabras de la doctora Hansen. Gracias, doctora Hansen. Nos vemos mañana. Cuando terminé la llamada y guardé mi teléfono en el bolsillo, sentí que una sensación de calma se asentaba sobre mí. Tenía todas las piezas en su lugar, el investigador, el abogado, el contador y ahora el terapeuta. Estaba lista para enfrentar lo que me esperaba. Mark y Sofía pensaban que podían romperme, que podían destrozar mi mundo y salir ilesos, pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Yo era Olivia Martínez, y había terminado de ser una víctima. Me enderecé y caminé por la acera, con la cabeza en alto. El juego había comenzado, y yo estaba jugando para ganar. Y cuando el polvo se asentara, Mark y Sofía aprenderían el verdadero costo de la traición. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad mientras mi equipo y yo trabajábamos incansablemente para preparar el escenario para mi venganza. La investigación de Jack estaba dando frutos, proporcionándome una gran cantidad de pruebas de la aventura de Mark y Sofía, fotografías de reuniones clandestinas, grabaciones de llamadas telefónicas íntimas, incluso un vídeo de ellos entrando a una habitación de hotel juntos. Todo estaba allí, expuesto en blanco y negro. Pero sabía que esa evidencia por sí sola no sería suficiente. Necesitaba atraparlos en el acto, confrontarlos con su traición de una manera que no dejara lugar a dudas ni a negaciones. Y para eso, necesitaba tender una trampa. Revisé exhaustivamente las pruebas que Jack había reunido, buscando un patrón, cualquier indicio de dónde y cuándo podrían reunirse la próxima vez. Y entonces lo encontré, un mensaje de texto de Sofía a Mark, sugiriendo una cita en una cabaña aislada en el bosque, un lugar donde podrían estar solos, lejos de miradas indiscretas. Sentí una emoción de anticipación al leer el mensaje, mi mente ya corriendo con las posibilidades. Esto era, la oportunidad perfecta para atraparlos con las manos en la masa.
Alcancé mi teléfono y marqué el número de Jack, mi corazón latiendo con emoción. Él contestó al primer timbrazo, su voz ronca y seria. Reeves, Jack, soy Olivia. Encontré algo, un mensaje de texto de Sofía mencionando una cabaña en el bosque. Creo que ahí es donde planean reunirse la próxima vez. Pude escuchar la sonrisa en la voz de Jack cuando respondió, buen trabajo, Olivia. Envíame los detalles, y haré que mi equipo vigile el lugar. Los atraparemos en el acto, y nos aseguraremos de que lo grabemos todo en cámara. Sentí una oleada de gratitud ante las palabras de Jack. Gracias, Jack. No sé qué haría sin ti. Agradéceme cuando termine, dijo Jack. Todavía tenemos trabajo que hacer. Finalicé la llamada y me recosté en mi silla, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Las piezas estaban encajando en su lugar. Pronto, Mark y Sofía no tendrían dónde esconderse. Pero atraparlos en el acto era solo la mitad de la batalla. Sabía que necesitaba golpearlos donde les doliera, en sus bolsillos y sus reputaciones. Y para eso, necesitaba conseguir ayuda. El esposo de Sofía, Derek, era un ejecutivo de alto poder en una gran corporación, un hombre que, según la investigación de Emma, valoraba su imagen y su reputación por encima de todo. Organicé una reunión con Derek para tomar café en un café de lujo del centro. Lo observé entrar, alto y guapo con un traje a medida, sus ojos escaneando la habitación con un brillo depredador. Me puse de pie para saludarlo, poniendo una sonrisa en mi rostro. Derek, gracias por reunirte conmigo. Me estrechó la mano, su agarre firme y seguro. Debo admitir que estaba intrigado por tu mensaje, Olivia. ¿De qué se trata todo esto? Me incliné hacia adelante, mi voz baja y confidencial. Se trata de tu esposa, Derek. Tengo razones para creer que no te ha sido fiel. Observé cómo el rostro de Derek se oscurecía, su mandíbula apretándose con una rabia apenas contenida. ¿De qué estás hablando? Deslicé una carpeta a través de la mesa, observándolo mientras la abría para revelar las fotografías de Sofía y Mark capturados en abrazos íntimos. Ha estado teniendo una aventura con mi esposo, Derek, durante meses. Las manos de Derek temblaban mientras hojeaba las fotografías, su rostro una máscara de shock y traición. No lo puedo creer. Esa mentirosa. Crucé la mesa y puse una mano en su brazo, mi voz suave y compasiva. Sé cómo te sientes, Derek, traicionado, humillado. Pero podemos hacer que paguen por lo que han hecho. Los ojos de Derek se levantaron para encontrarse con los míos, un brillo de acero en sus profundidades. ¿Qué tienes en mente? Sonreí, sintiendo una emoción de satisfacción ante la ira y la determinación en su voz. Reúnete conmigo en esta dirección mañana por la noche, dije, deslizando un trozo de papel a través de la mesa. Y trae tu cámara. Vamos a atraparlos en el acto. La cabaña estaba oscura y silenciosa mientras me escabullía entre los árboles, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A mi lado, Derek y Jack se movían con el sigilo y la precisión de profesionales entrenados, sus cámaras listas. Habíamos estado observando la cabaña durante horas, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, los vimos, Mark y Sofía, tambaleándose al salir del coche, sus manos por todas partes mientras subían los escalones y entraban en la cabaña. Sentí una oleada de adrenalina mientras nos acercábamos, nuestras cámaras apuntando a las ventanas. Y entonces lo vimos, Mark y Sofía, enredados en la cama, perdidos en los tormentos de la pasión. Observé cómo el rostro de Derek se contorsionaba de rabia, sus manos temblando mientras tomaba foto tras foto. A su lado, la expresión de Jack era de una satisfacción sombría mientras capturaba cada momento de su traición en película. Y entonces, justo cuando alcanzaron el clímax de su pasión, irrumpimos por la puerta, las cámaras parpadeando, las voces alzadas en acusación. Observé cómo Mark y Sofía se apresuraban a cubrirse, sus rostros pálidos por el shock y el miedo. Y entonces di un paso adelante, mi voz fría y dura. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La boca de Mark se abrió, sus ojos abiertos de horror mientras me miraba. Olivia, ¿qué haces aquí? Sonreí, sintiendo una sensación de triunfo apoderarse de mí. Creo que la pregunta es, Mark, ¿qué haces aquí con ella? Sofía se aferró a las sábanas contra su pecho, sus ojos mirando frenéticamente entre yo y Derek.
Derek, oh Dios, puedo explicarlo. Pero el rostro de Derek era una máscara de furia mientras avanzaba hacia ella, su cámara aún apuntando a su rostro. Guárdatelo, lloriqueando, he visto suficiente. Observé cómo Mark y Sofía se derrumbaban bajo el peso de nuestras acusaciones, sus excusas y explicaciones cayendo en oídos sordos. Y mientras salíamos de esa cabaña, la evidencia de su traición capturada en película, sentí una sensación de satisfacción apoderarse de mí. Habían pensado que podían romperme, que podían destrozar mi mundo y salir impunes. Pero me habían subestimado, y ahora pagarían el precio de su traición. La trampa había sido puesta, y Mark y Sofía habían caído directamente en ella. Ahora todo lo que quedaba era observar cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor, tal como lo había hecho el mío. Querían jugar sucio, pensé para mí misma mientras salía a la noche, con una sonrisa en mi rostro. Bueno, no tenía ni idea de lo que habían desatado. Y para cuando terminara este juego, no habría duda de quién había salido victorioso. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras Mark y Sofía se sentaban frente a mí, sus rostros pálidos y demacrados. Derek estaba a mi lado, con los brazos cruzados y los ojos duros mientras miraba a su esposa. Coloqué la carpeta de pruebas sobre la mesa entre nosotros, observando cómo los ojos de Mark se abrían de reconocimiento. Creo que sabes lo que es esto, dije, mi voz fría y firme. Mark tragó saliva, su nuez moviéndose en su garganta. Olivia, yo, puedo explicarlo. Levanté una mano, interrumpiéndolo a mitad de oración. Guárdatelo, Mark. He escuchado suficientes de tus mentiras para toda una vida. Me volví hacia Sofía, mis ojos entrecerrándose mientras absorbía el miedo y la culpa grabados en su rostro. ¿Y tú, pensaste que podrías simplemente entrar en mi vida, robarme a mi esposo y salirte con la tuya? ¿Pensaste que eras mejor que yo? Sofía negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro. No, Olivia, no es así. Nunca quise hacerte daño. Reí, el sonido áspero y amargo en la silenciosa habitación. Bueno, lo hiciste. Ambos lo hicieron. Y ahora van a pagar el precio. Metí la mano en mi bolso y saqué una pila de papeles, arrojándolos sobre la mesa, papeles de divorcio. Mark, ya los he presentado. Y gracias a mi abogado, me quedo con todo, la casa, el coche, las cuentas bancarias, todo lo que pensabas que era tuyo. El rostro de Mark se quedó sin color mientras miraba los papeles, sus manos temblando mientras los alcanzaba. Olivia, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Negué con la cabeza, sintiendo una sensación de satisfacción sombría apoderarse de mí. Ya es demasiado tarde para eso, Mark. Hiciste tu elección cuando me traicionaste, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me volví hacia Sofía, mis labios curvándose en una mueca. Y en cuanto a ti, ya hablé con tu jefe, le mostré la evidencia de tu pequeño plan de malversación. ¿Has terminado, Sofía? Tendrás suerte si no terminas en la cárcel. El rostro de Sofía se arruinó, su cuerpo temblando con sollozos mientras se escondía la cara entre las manos. Por favor, Olivia, lo siento. Lo siento mucho. Pero yo estaba inmutable ante sus lágrimas, mi corazón endurecido por el dolor y la traición que me había infligido. Ya es demasiado tarde para disculpas, Sofía. Deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir mi vida. Me puse de pie, sintiendo una sensación de triunfo apoderarse de mí. Espero que valiera la pena, también. Espero que tu pequeña aventura valiera todo lo que has perdido, porque desde donde yo estoy parada, no te queda nada. Me volví hacia Derek, asintiendo hacia la puerta. Vamos, Derek, hemos terminado aquí. Derek asintió, su rostro serio con firme determinación mientras me seguía fuera de la habitación. Pero cuando salimos al pasillo, escuché la voz de Mark detrás de mí, desesperada y suplicante. Olivia, espera, por favor. Te amo. Nunca quise hacerte daño. Hice una pausa, sintiendo una chispa de duda apoderarse de mí. Pero luego recordé el dolor y la humillación de esa noche, el mensaje de texto jactancioso de Sofía que había destrozado mi mundo, y supe que no había vuelta atrás. Me volví para enfrentarlo, mi voz fría y dura. Ya no puedes decirme eso, Mark. Perdiste ese derecho en el momento en que la elegiste a ella sobre mí. Y con eso, me fui,
sintiendo una sensación de finalización apoderarse de mí. Se acabó. Había ganado. Las siguientes semanas pasaron en un borrón mientras las consecuencias de la confrontación comenzaban a tener efecto. Tal como lo había predicho, Sofía fue despedida de su trabajo. Su reputación hecha jirones mientras la noticia de su malversación y aventura se extendía como un reguero de pólvora. Derek solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables e infidelidad. Y a medida que salían a la luz los detalles de su sórdida aventura, Sofía se encontró rechazada por sus amigos y familiares, una paria en los mismos círculos que alguna vez había dominado. Pero fue Mark quien más sufrió. Con los papeles de divorcio presentados y la evidencia de su traición al descubierto, se encontró marginado por nuestro círculo social que alguna vez compartimos. Los susurros lo seguían donde quiera que iba, su reputación alguna vez excelente empañada por la mancha de su infidelidad. Y a medida que el polvo comenzó a asentarse, observé con una sensación de satisfacción sombría cómo se mudaba de nuestra casa que alguna vez compartimos, sus pertenencias empacadas en unas pocas cajas insignificantes. La casa que alguna vez habíamos llenado de amor y risas ahora estaba vacía y hueca, un testimonio de la vida que alguna vez compartimos. Pero incluso mientras me regodeaba en mi victoria, no pude evitar la sensación de inquietud que había comenzado a apoderarse de mí. En mi búsqueda de venganza, me había convertido en alguien que apenas reconocía, alguien frío y calculador, dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer que quienes me habían perjudicado pagaran. Y mientras yacía despierta por la noche, mirando el espacio vacío a mi lado donde Mark alguna vez había dormido, no pude evitar preguntarme si todo había valido la pena, si el precio de mi venganza no había sido demasiado alto. Pero luego recordaría el dolor y la humillación de esa noche, el mensaje de texto jactancioso de Sofía que había destrozado mi mundo, y sentiría una renovada sensación de propósito apoderarse de mí. Ellos mismos se habían provocado esto, me dije. Habían elegido traicionarme, romper los votos que habíamos hecho ante Dios y los hombres, y ahora estaban pagando el precio de sus elecciones. Pero incluso mientras trataba de convencerme de que había hecho lo correcto, no pude evitar la sensación de inquietud que había comenzado a apoderarse de mí, la sensación de que en mi búsqueda de venganza, había perdido algo de mí misma en el camino. Y mientras yacía allí en la oscuridad, mirando al techo y escuchando los sonidos de la casa vacía a mi alrededor, no pude evitar preguntarme qué deparaba el futuro, si el precio de mi venganza no había sido demasiado alto después de todo. Pero una cosa era segura, Mark y Sofía me habían subestimado. Habían pensado que podían destrozar mi mundo y salir impunes. Pero no tenían idea con quién estaban tratando. Y mientras cerraba los ojos y me quedaba dormida, sabía que nunca permitiría que nadie me hiciera sentir tan indefensa, tan impotente, nunca más, sin importar el costo. Las semanas se convirtieron en meses mientras observaba cómo las vidas de Mark y Sofía se deshacían ante mis ojos, tal como lo había predicho. Las consecuencias de su aventura fueron rápidas e implacables, dejándolos a ambos destrozados y rotos a su paso. Sofía fue la primera en caer. Con la evidencia de su malversación y mala conducta al descubierto, se encontró despedida de su trabajo, su carrera alguna vez prometedora hecha jirones. Sus amigos y colegas le dieron la espalda, sus susurros y miradas la seguían donde quiera que iba. Pero fue la pérdida de su esposo lo que pareció golpearla más fuerte. La solicitud de divorcio de Derek fue rápida y brutal. Sus abogados no dejaron piedra sin remover mientras buscaban romper todos los lazos con ella. Al final, Sofía se fue sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la vergüenza de sus acciones. Observé cómo caía en la desesperación, su fachada alguna vez perfecta desmoronándose para revelar a la mujer rota que había debajo. Se convirtió en un fantasma de su antiguo yo, rondando las calles de nuestra ciudad como un espectro, sus ojos huecos y su espíritu destrozado. Pero incluso mientras me regodeaba en su miseria, no pude evitar sentir una chispa de lástima por ella. Ella había tomado sus decisiones, sí, pero el precio que había pagado por ellas parecía casi demasiado alto para soportarlo. Mark, por otro lado, pareció capear el temporal con un poco más de gracia, aunque también se encontró marginado por nuestro círculo social que alguna vez compartimos. Parecía tomarlo con calma, con la cabeza alta, incluso mientras los susurros y las miradas lo seguían a donde quiera que iba. Pero yo conocía la verdad. Vi el dolor y el arrepentimiento grabados en las líneas de su rostro, la mirada vacía en sus ojos cuando creía que nadie lo observaba. Lo había perdido todo, su esposa, su casa, su reputación.
Y todo fue por las decisiones que había tomado. Al final, el acuerdo de divorcio fue una mera formalidad. Con la evidencia de su infidelidad expuesta, Mark no tenía dónde agarrarse. Se fue con una fracción de lo que alguna vez tuvo, su estilo de vida, antes cómodo, reducido a una sombra de lo que fue. Y mientras lo veía empacar sus últimas pertenencias y mudarse de nuestra casa que alguna vez compartimos, sentí una sensación de triunfo apoderarse de mí. Había ganado. Le había quitado todo, así como él me había quitado todo a mí. Pero incluso mientras me deleitaba en mi victoria, no pude evitar la sensación de vacío que había comenzado a apoderarse de mí. La casa que alguna vez estuvo llena de amor y risas ahora estaba silenciosa e inmóvil, un monumento a la vida que alguna vez compartimos. Mientras deambulaba por sus habitaciones vacías, mis pasos resonaban en las paredes desnudas. No pude evitar sentir una sensación de pérdida apoderarse de mí. En mi búsqueda de venganza, también había perdido algo, la vida que alguna vez conocí, la mujer que alguna vez fui. Pero dejé esos pensamientos de lado, fortaleciéndome contra las dudas que amenazaban con infiltrarse. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Había sacrificado demasiado como para dejar que los fantasmas de mi pasado me atormentaran. Y así me lancé a mi nueva vida con venganza, decidida a construir algo mejor, algo más fuerte de las cenizas de lo que había sido. Viajé por el mundo, sumergiéndome en nuevas culturas y experiencias, buscando la belleza y la maravilla que alguna vez parecieron tan fuera de mi alcance. Hice nuevos amigos, forjé nuevas conexiones y, lenta pero seguramente, comencé a sanar. Las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, un recordatorio del dolor y la traición que había sufrido, pero me negué a dejar que me definieran, a dejar que me impidieran vivir la vida que sabía que merecía. A medida que los meses se convirtieron en años, me encontré cada vez más fuerte, más segura con cada día que pasaba. Había surgido de las cenizas de mi antigua vida como un fénix, con mis alas extendidas y mi corazón abierto a las posibilidades que me esperaban. Pero incluso mientras abrazaba mi nueva vida, sabía que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido, el precio de la traición, el costo de la venganza. Estas eran cosas que siempre me acompañarían, un recordatorio de la mujer que alguna vez fui y de la mujer en la que me había convertido. Y aunque el dolor de mi pasado nunca se desvanecería realmente, sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que se me presentara. Había sobrevivido a lo peor que la vida tenía para ofrecer, había emergido de las llamas más fuerte y más resistente que nunca. Y mientras miraba el mundo ante mí, con mis ojos claros y mi corazón lleno, sabía que estaba lista para lo que el futuro me trajera. Era Olivia Martínez, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había recuperado su vida y su poder, sin importar el costo. Y sabía que nada ni nadie podría volver a arrebatármelo. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de la ciudad cuando salí al balcón de mi nuevo apartamento en el ático, con una copa de vino en la mano y una sensación de paz en el corazón. Había pasado un año desde la confrontación con Mark y Sofía, un año desde que vi sus vidas desmoronarse ante mis ojos. Y en ese tiempo, había reconstruido mi vida desde cero, había labrado un nuevo camino para mí que era completamente mío. Bebí mi vino, saboreando el sabor fresco y limpio en mi lengua, mientras miraba la ciudad que se extendía a mis pies. Las luces apenas comenzaban a titilar en el crepúsculo, un mar de estrellas brillantes que se extendían ante mí hasta donde alcanzaba la vista. Era una vista hermosa, una que nunca dejaba de quitarme el aliento. Pero incluso mientras me deleitaba en su belleza, no pude evitar la sensación de inquietud que había comenzado a apoderarse de mí en los últimos meses. Después de mi venganza, me lancé a mi nueva vida con venganza. Había tratado de llenar el vacío dejado por la traición de Mark con posesiones materiales y placeres superficiales. Había comprado el ático, el deportivo llamativo, la ropa y las joyas de diseñador que alguna vez parecieron tan fuera de mi alcance. Y por un tiempo, había funcionado. La emoción de la compra, la descarga de adrenalina que venía con cada nueva adquisición, había sido suficiente para mantener a raya los fantasmas de mi pasado. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a darme cuenta de que el vacío dentro de mí seguía allí, acechando justo debajo de la superficie. Había pensado que la venganza me traería paz, que hacer que Mark y Sofía pagaran por lo que habían hecho de alguna manera sanaría las heridas que habían infligido. Pero mientras estaba allí de pie en ese balcón, con el corazón pesado por el peso de mis decisiones, me di cuenta de que me había equivocado. La venganza me había traído satisfacción, sí, pero no me había traído alegría.
No había llenado el vacío dejado por su traición, no había curado la cicatriz que sus acciones habían dejado en mi corazón. Y mientras miraba la ciudad que se extendía ante mí, las luces centelleantes se difuminaban en una neblina de color y luz, supe que tenía que encontrar otra manera. Tenía que aprender a dejar ir la ira y la amargura que me habían consumido durante tanto tiempo, tenía que encontrar una manera de seguir adelante que no implicara destruir todo a mi paso. Era una perspectiva desalentadora, que me llenaba de miedo e incertidumbre, pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que intentarlo, tenía que encontrar una manera de curar las heridas que me habían infligido, sin importar cuánto tiempo tomara. Y así tomé una decisión allí mismo en ese balcón, con la ciudad extendiéndose ante mí y las estrellas brillando sobre mi cabeza. Vendería el ático, el auto, todos los adornos de mi nueva riqueza. Usaría el dinero para viajar, para explorar el mundo y todas sus maravillas, para encontrar la paz y la sanación que me habían eludido durante tanto tiempo. Era un riesgo, lo sabía, un salto de fe hacia lo desconocido, pero también sabía que era un riesgo que tenía que correr. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de dejar atrás los fantasmas de mi pasado y abrazar las posibilidades del futuro. Y mientras estaba allí de pie en ese balcón, con el corazón lleno de esperanza y determinación, supe que estaba lista para lo que se me presentara. Había sobrevivido a lo peor que la vida tenía para ofrecer, había emergido de las llamas más fuerte y más resistente que nunca. Y aunque las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, un recordatorio del dolor y la traición que había sufrido, sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Era Olivia Martínez, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había recuperado su vida y su poder, sin importar el costo. Y sabía que nada ni nadie podría volver a arrebatármelo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando bajé del avión y pisé la pista, con el corazón lleno de anticipación y emoción por el viaje que me esperaba. Había estado viajando durante meses, explorando los rincones más lejanos del mundo en busca de la paz y la sanación que me habían eludido durante tanto tiempo. Y con cada nuevo destino, cada nueva experiencia, podía sentir que el peso de mi pasado comenzaba a aligerarse, las cicatrices de mi traición comenzaban a desvanecerse lentamente. Había visto el amanecer sobre los antiguos templos de Camboya, lo había visto ponerse tras las cumbres nevadas del Himalaya. Había caminado por las calles adoquinadas de París, había bailado toda la noche en los vibrantes clubes de Berlín. Y con cada nueva aventura, cada nuevo momento de maravilla y descubrimiento, podía sentirme sanando, comenzando a redescubrir a la mujer que alguna vez fui, la mujer que pensé que había perdido para siempre después de la traición de Mark. Pero incluso mientras me deleitaba en mi nueva libertad, incluso mientras abrazaba las posibilidades del futuro con los brazos abiertos, sabía que nunca podría olvidar realmente el dolor de mi pasado. Las cicatrices de mi traición, las heridas infligidas por aquellos a quienes alguna vez amé y en quienes confié, siempre serían parte de mí, un recordatorio de la mujer que había sido y de la mujer en la que me había convertido. Y mientras estaba allí de pie en esa pista, con el corazón lleno de esperanza y determinación, supe que tenía que encontrar una manera de honrar ese dolor, de usarlo como fuente de fuerza y resistencia ante cualquier desafío que se presentara. Y así me hice una promesa a mí misma en ese mismo momento, con el sol saliendo sobre el horizonte y el mundo extendiéndose ante mí, nunca olvidaría las lecciones que había aprendido, el precio que había pagado por mi venganza. Nunca más me permitiría ser consumida por la ira y la amargura, dejar que los fantasmas de mi pasado controlaran el curso de mi futuro. Pero tampoco olvidaría a la mujer que había sido, la mujer que había amado y perdido y luchado como el infierno para recuperar lo que era legítimamente suyo. Honraría su fuerza, su resistencia, su inquebrantable determinación de forjar un nuevo camino para sí misma, sin importar el costo. Y cuando salí al mundo que me esperaba, con el corazón lleno de esperanza y la cabeza en alto, supe que estaba lista para lo que se me presentara. Había sobrevivido a lo peor que la vida tenía para ofrecer, había emergido de las llamas más fuerte y más resistente que nunca. Y aunque las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, un recordatorio del dolor y la traición que había sufrido, sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Era Olivia Martínez, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había recuperado su vida y su poder, sin importar el costo. Y sabía que nada ni nadie podría volver a arrebatármelo. Mientras me abría camino por las concurridas calles de la ciudad, con el corazón lleno de emoción y anticipación por el viaje que me esperaba, supe que finalmente había encontrado la paz y la sanación que había estado buscando. Había tomado tiempo, me había obligado a enfrentar las partes más oscuras de mí misma y las heridas más profundas de mi pasado,
pero al final, había valido la pena. Porque había emergido de las cenizas de mi antigua vida más fuerte, más sabia y más resistente que nunca. Había aprendido a dejar ir la ira y la amargura que alguna vez me consumieron, había aprendido a abrazar la belleza y la maravilla del mundo con un corazón abierto y una mente curiosa. Y aunque las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, un recordatorio del dolor y la traición que había sufrido, sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Era Olivia Martínez, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había recuperado su vida y su poder, sin importar el costo. A medida que los meses se convirtieron en años, me encontré adaptándome a un nuevo ritmo de vida, uno que era completamente mío. Había dejado atrás los adornos de mi antigua existencia, el ático, el auto llamativo, la ropa y las joyas de diseñador, y había abrazado una forma de ser más sencilla, una que priorizaba las experiencias sobre las posesiones y el crecimiento sobre el estancamiento. Seguí viajando, explorando nuevos rincones del mundo y sumergiéndome en nuevas culturas y formas de vida, pero también comencé a echar raíces, a construir un nuevo hogar para mí que no se basaba en las expectativas de los demás, sino en mis propios deseos y valores más profundos. Inicié un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias similares de traición y desamor, creando un espacio seguro para que compartiéramos nuestras historias y nos apoyáramos mutuamente en el camino hacia la sanación. Fue una experiencia profundamente significativa, que me permitió conectar con otras personas que entendían la profundidad de mi dolor y la fuerza de mi resistencia. A través de esas conexiones, comencé a ver el poder de la vulnerabilidad, la forma en que compartir nuestras historias y nuestras luchas podía crear lazos de empatía y comprensión que trascendían las diferencias superficiales que tan a menudo nos dividían. Y comencé a ver mi propio viaje bajo una nueva luz, no como una fuente de vergüenza o debilidad, sino como un testimonio de mi increíble fuerza y resistencia. Mientras seguía sanando y creciendo, me sentí atraída por nuevas pasiones y actividades, que me permitieron canalizar mi energía y mi creatividad de maneras significativas. Empecé a pintar y a escribir, volcando mi corazón y mi alma en cada pincelada y cada palabra, y encontré una sensación de alegría y satisfacción que nunca antes había conocido. Y a través de todo eso, nunca olvidé las lecciones que había aprendido, el precio que había pagado por mi venganza y las cicatrices que siempre llevaría como resultado. Pero también aprendí a ver esas cicatrices bajo una nueva luz, no como una fuente de vergüenza o debilidad, sino como un testimonio de mi increíble fuerza y resistencia. Aprendí a aceptar mis propias imperfecciones, a ver la belleza y el poder en mi propia vulnerabilidad, y a confiar en mi propia capacidad para sanar y crecer, sin importar los desafíos que la vida me presentara. Y aprendí a dejar ir la ira y la amargura que alguna vez me consumieron, a perdonarme por las decisiones que había tomado y a seguir adelante con un corazón abierto y una mente curiosa. Con el paso de los años, me encontré recordando mi viaje con una sensación de orgullo y gratitud, sabiendo que cada paso, cada lucha, cada momento de dolor y triunfo había sido una parte necesaria de mi propio crecimiento y evolución. Y supe que nunca más me dejaría definir por las acciones de los demás, que nunca más le daría a nadie más el poder de dictar mi propio valor o mi propia felicidad. En cambio, definiría mi propio camino, mi propio propósito, mi propio destino, y lo haría con el tipo de determinación feroz y resistencia inquebrantable que me había llevado a través de los momentos más oscuros de mi vida. Abrazaría mi propia fuerza y mi propio poder, y los usaría para crear una vida que fuera verdaderamente mía. Una vida llena de alegría, significado y propósito. Y mientras miraba el mundo ante mí, con el corazón lleno de esperanza y la cabeza en alto, supe que estaba lista para lo que se me presentara. Había sobrevivido a lo peor que la vida tenía para ofrecer. Había emergido de las llamas más fuerte y más resistente que nunca. Y sabía que nada ni nadie podría volver a arrebatármelo. Porque era Olivia Martínez, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había recuperado su vida y su poder, sin importar el costo. Y sabía que mi viaje estaba lejos de terminar, que todavía había nuevas aventuras por tener, nuevos desafíos que afrontar, nuevas oportunidades de crecimiento y transformación esperando a la vuelta de la esquina. Pero también sabía que estaba lista para lo que se me presentara, que tenía la fuerza, el coraje y la resistencia para enfrentarlo todo con un corazón abierto y una mente curiosa. Y sabía que sin importar lo que el futuro me deparara, siempre tendría el amor y el apoyo de las increíbles mujeres que se habían convertido en mis hermanas en este viaje, las que me habían tomado de la mano y me habían limpiado las lágrimas y me habían recordado mi propia increíble fuerza y belleza incluso en mis momentos más oscuros. Y así salí al mundo,
con el corazón lleno de gratitud y el espíritu lleno de esperanza, lista para abrazar lo que se me presentara con el tipo de determinación feroz y resistencia inquebrantable que me había llevado a través de los momentos más oscuros de mi vida. Porque sabía que no estaba sola, que era parte de una hermandad de sobrevivientes, de guerreras, de mujeres que habían recuperado sus vidas y su poder, sin importar el costo. Y sabía que juntas podríamos enfrentar cualquier cosa, que podríamos superar cualquier obstáculo, que podríamos curar cualquier herida y crear cualquier futuro que deseáramos. Porque éramos fuertes, éramos resistentes, éramos imparables. Y nunca más permitiríamos que nadie nos quitara eso. Y así termina la historia de Olivia Martínez, la mujer que convirtió su dolor en poder, sus cicatrices en fuerza y su traición en un catalizador para el crecimiento y la transformación. La suya es una historia de resistencia, de coraje, del espíritu humano inquebrantable que se niega a ser quebrado, sin importar cuán grandes sean las probabilidades o cuán profundas sean las heridas. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre la posibilidad de sanación, renovación y renacimiento. Y es un testimonio de la increíble fuerza y belleza del corazón humano, de su capacidad para amar y perdonar, para sanar y crecer, sin importar los desafíos que la vida nos presente. Que todos encontremos el coraje para abrazar nuestros propios viajes, para enfrentar nuestros propios momentos más oscuros con la misma determinación feroz y resistencia inquebrantable que llevó a Olivia a través de los suyos. Y que todos emerjamos de las llamas más fuertes, más sabios y más compasivos que nunca, listos para crear un mundo más justo, más amoroso y más hermoso que el que heredamos. Porque ese es el verdadero legado de la historia de Olivia, el verdadero poder de su viaje desde la traición hasta la sanación hasta el triunfo. Y es un legado que nos pertenece a todos, un recordatorio de que, sin importar cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre está esperando a la vuelta de la esquina, listo para iluminar nuestro camino a casa.